Hoy estamos en los retos de la política con Claudia Hayes. Claudia, aparte de desempeñarse en la Universidad de Chile y tener un doctorado en Nueva York, fue la presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre el año 2012 y el año 2014. Claudia, para nosotros es un auténtico gustazo que te unas a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Bienvenida. Muchas gracias, Manuel. El honor es mío de estar contigo, una persona que todos hemos estudiado, quienes estudiamos ciencia política, y también un gusto estar, es mi primer contacto con la Universidad de Salamanca, pero también conozco mucho su trabajo porque han estado siempre muy vinculados a la política de América Latina. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a hablar de los retos de la política. En general estamos hablando de los retos de la política globales, pero también a veces nacionales. Y yo personalmente creo que ahora mismo Chile es el laboratorio de la política en América Latina y casi podría decir y en más sitios, ¿no? Por el proceso, tanto el proceso político que se está viviendo y que tendremos las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones muy pronto, pero sobre todo por el proceso constituyente, ¿no? Que bueno, si bien es cierto que los colombianos hicieron algo similar o parecido, vamos, hace 30 años, es evidente que lo que está pasando en Chile desde hace ya 6 meses es interesantísimo y tú eres una experta en ese tema. Puedes enfocarlo por ahí, los retos, o por donde quieras, pero adelante, Claudia. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que lo que está pasando en Chile es interesante desde un contexto no solo para los chilenos y las chilenas, digamos, sino desde un contexto internacional porque se enmarca, yo creo, muy bien en la crisis contemporánea de la política desde muchas perspectivas. Chile tuvo un estallido social muy impresionante, digamos, el 2019, que tuvo como presagio quizá una gran movilización social el año 2011, con el movimiento estudiantil del 2011. Y ese año fue el año de Occupy Wall Street, fue el año de los indignados en España, fue, digamos, la primavera árabe, toda esta crisis en los movimientos sociales en el mundo, yo creo que están ineludiblemente vinculados con estos ciclos de política contenciosa que ha vivido Chile desde mediados de los años 2000. Lo que pasó en Seattle contra la OMC, que inauguró, digamos, estos periodos de efervescencia social y quizá esta crisis de la representación política están relacionados, yo creo, con lo que Chile tiene un correlato más local en relación con los enclaves de la dictadura de Pinochet, con la Constitución del 80. Entonces, la crisis política chilena se inserta en una crisis política mundial que yo creo que tiene que ver con dos grandes grupos o dos grandes enjambres de problemas que están, por supuesto, vinculados entre sí, que son, por un lado, una crisis del neoliberalismo, una crisis de las estructuras de la relación Estado-mercado, de la economía en el mundo, que han suplantado, digamos, estos esfuerzos que hubo en décadas anteriores de construir estados de bienestar, y que en Chile, bueno, ha sido pionero, hay personas que hoy día dicen el neoliberalismo nació y morirá en Chile, ¿verdad? O sea, el estallido social chileno es un movimiento antineoliberal, claramente, y una protesta contra la vulnerabilidad de las clases medias en un contexto en que Chile ha tenido un buen desarrollo económico en las últimas décadas, una buena performance macroeconómica, pero en un contexto de gran desigualdad, una desigualdad que se ha ido politizando en décadas recientes y que ha llegado a ser inaceptable para personas que viven en situaciones muy precarias, producto de la mala distribución, digamos, de la desigual distribución de la riqueza en Chile y de un desarrollo económico que ha beneficiado a porcentajes muy pequeños de la gente, y donde la precariedad de la vida en Chile significa que los salarios son muy bajos, las pensiones son muy malas, y por lo tanto lo que ha habido es un tremendo endeudamiento privado. Las familias en Chile están endeudadas en torno a un 75% de su ingreso, y utilizan el endeudamiento como gasto corriente para salud, educación, etc. Y un segundo enjambre de problemas, diría yo, que tiene que ver con esta crisis constitucional que estamos viviendo en Chile hoy día, tiene que ver con los mecanismos de la representación política, con las formas de la transmisión de las demandas sociales a la esfera de la toma de decisiones. Y son dos ámbitos que están vinculados. Cuando Chantal Mouffe habla de la crisis de la izquierda europea y de la crisis de las socialdemocracias europeas, bueno, tiene que ver con este componente de las democracias liberales, donde lo liberal es pesa más que lo democrático, y donde
el poder político no es capaz de contrarrestar al poder económico. Y por lo tanto yo creo que en Chile lo que se ha producido en estos años recientes es una vinculación a nivel de la ciudadanía de este problema del modelo económico con la forma de la toma de decisiones, que ha venido de la mano de un tremendo descrédito de la política, de una tremenda ruptura entre élites y ciudadanía, de una superación del eje izquierda-derecha por un eje nosotros-ellos, que es lo que abre paso al populismo, y donde es mucho más importante la identificación con la élite o con el pueblo que la identificación en el eje izquierda-derecha. Y en ese contexto hoy día yo creo que está Chile tratando de nadar en esta situación de crisis del modelo económico y de crisis de la política, para tratar de construir nuevas formas de mediación política. Y eso yo creo que, eso es lo que yo creo que está en cuestión aquí, y por eso digo que es un caso, digamos, es un caso particular de una situación global. De acuerdo, pero ahora bien, ¿qué opinas de los cambios que se han producido en la sociedad en el terreno digital? Es decir, ¿tú crees que esta digitalización de la sociedad, esta universalización de las tecnologías de la información y de la comunicación, este peso del dataísmo que cada vez es mayor para la hora de la toma de decisiones políticas, de políticas públicas, pero también de decisiones empresariales, etcétera, no nos está afectando también al modelo de representación que teníamos hasta ahora? Por cierto, yo creo que hay un tema de inmediatez de la política que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con esta interpelación inmediata que pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas a través de las redes sociales a sus autoridades, con la pérdida de la verticalidad, ¿verdad? Hay una horizontalidad mucho mayor, una expectativa de horizontalidad mucho mayor, que de alguna manera, sin quererlo, ha sido también alimentada justamente por el neoliberalismo, por una situación de ciudadanas y ciudadanos que sienten que no le deben nada a nadie, ¿no? Que como el Estado y las autoridades no han hecho nada por mí, yo no tengo por qué tratarlos con ninguna deferencia particular. Entonces hay una pérdida de la verticalidad que afecta a todas las instituciones, afecta a la Iglesia, afecta a las Fuerzas Armadas, afecta todo lo que era vertical se ha ido horizontalizando, y eso afecta, por cierto, también a los partidos políticos. En Chile en particular hemos tenido una situación donde los partidos políticos han perdido relevancia como canalizadores de demandas y preferencias, han perdido militancia en términos numéricos, ya casi nadie milita en partidos políticos, y yo creo que todo eso lleva a un cuestionamiento muy grande de lo que de una estructura que era vertical y que hoy día ya no se condice, digamos, con expectativas de horizontalidad de la ciudadanía. Bueno, de alguna manera esto de la pérdida de relevancia de los partidos políticos también se ha visto en Chile, pero de una manera que yo no comprendo muy bien, porque si bien es cierto que para las elecciones, para la constituyente, hubo un masivo voto en favor de candidatos y de candidaturas independientes, pareciera que en las elecciones legislativas del mes pasado eso se ha reconducido un poco, ¿no? Sí, yo creo que esto justamente, primero hay que decir que en Chile la característica más importante de los cambios electorales que se han producido en las últimas décadas tiene que ver con el fenómeno de la abstención. O sea, lo más notable en las elecciones chilenas es cómo pasamos de tener una votación superior al 85% a principios del retorno a la democracia, a tener elecciones donde vota un 34% del electorado. Hemos tenido elecciones municipales como la del 2016, donde votó un 34%. Entonces, la baja en la participación electoral yo creo que va junta con esta dificultad de las elecciones para representar realmente posiciones mayoritarias. Hoy día, claro, podemos decir ganó la derecha, ganó la izquierda, pero ganó con la mitad o menos de la votación. Por lo tanto, no sabemos cómo se hubiera expresado esa otra mitad, está ausente de la posición electoral, y es mucho más difícil leer los resultados electorales. Y también creo que lo que tú señalas es muy importante para bajar un poco las pretensiones de quienes ganan las elecciones. El hecho de ganar una elección no significa el poder absoluto, y yo creo que aquí de nuevo está en cuestión qué significa la representación política, cuál es el rol de un representante. El representante finalmente nunca reemplaza, nunca desplaza completamente a las y los representados. Entonces yo creo que hay un cuestionamiento a esta relación entre representantes y representados que se expresa también en este rechazo a la clase política y a la representación misma, que a mi juicio es un tremendo peligro para las democracias, porque yo creo que justamente la complejidad de las preferencias del electorado, de los valores, de los
de todo aquello que se pretende representar en la esfera pública, hace imposible que realmente un representante pueda sustituir a los representados. Y sin embargo tenemos estas presiones, justamente por esa complejidad, tenemos presiones muy fuertes de denostar la representación política, de buscar mecanismos de democracia directa, como si la democracia directa pudiera reemplazar a la democracia representativa, y yo creo que ahí hay una lectura errada de los problemas que ha tenido la representación política, que son problemas reales. Hemos tenido un sistema representativo, y eso es particularmente así en Chile, muy sesgado, muy malo para representar, con exclusiones groseras, por ejemplo, de las mujeres. Hasta este Congreso eran solamente el 15% del Congreso. En este Congreso que está vigente hoy día, pasaron del 15 al 23 por una reforma que estableció una cuota de candidatura. En la Convención Constitucional cambiaron esas reglas justamente por la crisis de legitimidad de la representación política, que incluía la baja representación de mujeres, la total ausencia de los pueblos originarios, y también los sesgos de clase presentes en nuestros órganos representativos, que son menores en la Convención Constitucional justamente porque el sistema político trató de generar un cuerpo más representativo. Pero hemos tenido un sistema representativo que ha sido insuficientemente representativo, y como consecuencia de esa mala representación, finalmente ha terminado horadando la idea de representación misma y haciendo creer a algunas personas que la participación directa puede ser mejor que la representación. Sí. Y sin embargo, yo creo que justamente lo que decimos ahora, la votación directa puede llevar a un resultado en un momento y al resultado contrario en un momento distinto, porque se disputa en los márgenes, se disputa por fracciones pequeñas, y por lo tanto es justamente la mediación política, la idea de la política mediada, lo que mejor permite representar la complejidad de la sociedad, las distintas voces, y preservar el pluralismo. Por eso yo creo que tenemos el tremendo desafío de reivindicar el rol de la representación política, y de reivindicarlo mejorando la calidad de la representación política. Eso es lo que yo creo que está tratando de hacer la Convención Constitucional, y en ese sentido creo que es positivo que la Convención sea distinta de los órganos de la representación política, pero vemos que la Convención no puede decir yo soy el pueblo, ¿no? Porque tenemos una elección donde sale un Congreso empatado. A la derecha le fue muy mal en mayo, pero le fue muy bien en noviembre, ¿no? Y esas cosas demuestran la complejidad del electorado y nos desafían a no sobresimplificar las lecturas que hacemos de los resultados electorales. Ahora, Claudia, esta complejidad también algo que me resulta fascinante, porque, claro, Chile siempre tuvo una tradición centralista muy fuerte, y ahora una de las voces más potentes tiene que ver con las identidades múltiples de lo nacional, o de las distintas versiones de lo nacional. A mí personalmente no me gusta decir la palabra subnacional, pero en este caso la movilización de pueblos originarios, de la comunidad mapuche, por ejemplo, y esto también puede tener una lectura en términos comparados en otros países de América Latina muy importante. De acuerdo que ya Bolivia y Ecuador abordaron lo plurinacional, pero que lo esté haciendo Chile con la intensidad que lo está haciendo, me parece que es también algo muy, muy novedoso y muy relevante. Sí, lo que yo pienso que es muy lamentable es que Chile avanza como a saltos, o sea, es la dificultad para la gradualidad, la dificultad sobre todo de nuestras élites para abrirse a la representación política. Los pueblos originarios hoy día emergen con esta fuerza, con una fuerza inusitada, podríamos decir, producto de la exclusión, lo mismo que el movimiento feminista que se desató en 2018, que llevó a la performance de las tesis, que se hizo famosa en todo el mundo, emerge con esta fuerza producto de que hay una presión social contenida, reprimida por élites muy restrictivas, con una visión muy pequeña, yo creo, de lo que significa la inclusión social. Entonces, hoy día tenemos, digamos, el estallido social, a mi juicio, es producto de una incapacidad del sistema político de abrirse a la representación, de abrirse a la incorporación de sectores excluidos, y de una élite política muy oligárquica y muy resistente a sintonizar las instituciones políticas con las instituciones sociales. En el fondo hemos tenido una situación tan deficiente de canales de transmisión, y el problema es que eso es un problema de los historiadores en Chile. Las historiadoras han registrado esto desde hace mucho tiempo, como Chile es muy estable e institucionalizado, pero tenemos guerras civiles cada 50 años, pequeñas, ¿no? Pequeñas explosiones que liberan tensión, pero no canales de transmisión
de la sociedad a la política, fluidos que nos permitan resolver democráticamente por la vía electoral, por la vía de las instituciones los problemas. Y el resultado de esas camisas de fuerza, una de ellas la Constitución del 80, el resultado de esas camisas de fuerza son estos estallidos, y como digo, el estallido de octubre del 2019 tiene como precuela, digamos, 10 años de una movilización social muy intensa en temas de género, de pueblo originario, pero también en temas medioambientales, del modelo económico, de las pensiones, del sistema AFP, de la salud, de la vivienda, que el sistema político no analizó, que el sistema político no recogió. A pesar de 10 años de, bueno, yo que soy profesora en una universidad pública, yo entré el 2011, que es cuando empezó lo más álgido del movimiento estudiantil, nunca tuve un semestre donde pudiéramos hacer todas las clases, porque los estudiantes estaban permanentemente movilizados en las calles. Y a pesar de esa efervescencia, a pesar de esa situación, a pesar de los libros que se empezaron a publicar, incluso en el norte global, en inglés, ¿no?, sobre los movimientos sociales en Chile, el presidente Piñera, un mes antes del estallido, puede decir que Chile es un oasis de paz. Esa impermeabilidad de las élites a lo que está pasando en la sociedad, yo creo que es lo que ha dañado tan profundamente al sistema político. Bueno, pero por otra parte, de escuchar, ¿sí? Pero por otra parte, Boric es un reflejo de aquel estado de cosas, ¿no? Él se hace allí, ¿no? Bueno, Boric y su generación, los políticos que vienen del movimiento estudiantil, como Camila Vallejo en el Partido Comunista, sí, y Carol Cariola, como Giorgio Jackson de Revolución Democrática, todos estos liderazgos que surgieron del movimiento social, también son una forma de abrirse a codazos espacios en una élite política que no había dado espacio. Por 30 años del sistema electoral binominal, los partidos de la centroizquierda en Chile no abrieron espacios al recambio generacional, ni generacional, ni a otras fuerzas políticas, ni a los grupos más críticos de la labor política de la exconcertación. Y mantuvieron esta política popular, incluso reacios a escuchar a sus propias bases. No es solamente que no abrieran espacio a otros grupos políticos, cosa que es natural. Si yo pertenezco a un partido, quiero maximizar el poder político de ese partido, esa es la naturaleza de los partidos políticos. Pero incluso dentro de los partidos políticos se produjo un aislamiento de las élites con las bases que llevó a lo que este famoso artículo del 2011 de Juan Pablo Luna y David Altman calificaron como un sistema de partidos desraizado pero estable, ¿verdad? Sin raíz social, porque los propios partidos de la centroizquierda perdieron contacto con sus bases y la militancia empezó a desaparecer, digamos. Se convirtieron en máquinas cupulares de administración del poder. Fíjate que eso que cuentas me suena mucho a España y para el mismo momento, ¿no? De alguna manera, el nacimiento de Podemos está muy vinculado con que no encuentran un espacio en Izquierda Unida, ¿no? Y tienen que generar un partido por su lado. Y a propósito, hablando de izquierda, ¿tú crees que el eje izquierda-derecha tiene la validez que históricamente tuvo en Chile, o se está intensificando en esta elección, o lo encuentras difuminado? No, yo pienso, es compleja la pregunta, o sea, yo creo que es muy difícil leer el eje izquierda-derecha, yo creo que, como decía Bobbio, es una distinción que se resiste a morir. Es cierto, yo creo que sigue estando vigente el eje izquierda-derecha, como lo describe Bobbio en su famoso análisis sobre esa dicotomía, sobre esa distinción política, como lo llaman en su libro, pero es cierto que hay mucha despolitización en el electorado en Chile, que hay muchas personas que son sensibles o que les gusta esta idea de no ser de izquierda ni de derecha, que rechazan la distinción izquierda-derecha como una cosa de máquinas políticas y que prefieren esta distinción nosotros-ellos, el pueblo puro y las élites malvadas, y creo que eso es muy complejo porque hace muy difícil generar proyectos de sociedad alternativos, construir proyectos, además, que afirmen el pluralismo, que afirmen que es válido que otra persona piense las cosas, que piense que la manera de resolver los problemas sociales es distinta. Creo que la disolución del eje izquierda-derecha va junto con el respeto por las personas que piensan políticamente distinto y se orienta a afirmar una visión mucho más autoritaria de la política que lamentablemente, y lo vemos con la votación que ha tenido, por ejemplo, el candidato de la extrema derecha en Chile, que lamentablemente tiene mucho asidero, yo creo, en la ciudadanía, como parte de este descrédito de las élites, como parte del descrédito de las formas de la representación política,
surge esta idea de que hay soluciones simples, de lo que Rosa Balón describía como la contrademocracia, como el pueblo juez, como un pueblo fiscalizador, pero no agente de su propio destino, no como constructor de sus propios destinos. Entonces hay una comunidad muy grande, un sentido de solidaridad muy grande en torno a la crítica y en torno a lo que no nos gusta del modelo, pero no hay una comunidad similar respecto de la construcción de soluciones o de respuestas, que es el rol de los partidos políticos. Y por eso vemos que la gente no le es difícil unirse en movimientos sociales, pero le es mucho más difícil unirse en proponer respuestas programáticas, que es lo que hacen los partidos políticos. Y yo creo que ese es un problema estructural, bueno, de carácter global, pero en particular en el Chile actual, que no se va a resolver ni con el proceso constituyente, ni con quien gane las próximas elecciones, y que tiene que ver con el sustrato en el que se construye la política en Chile, y creo que genera un panorama muy complejo para la democracia futura. Muchísimas gracias, Claudia. Yo creo que has hecho un barrido de la situación actual, que no dejas prácticamente nada. Te agradezco enormemente tu colaboración con los retos de la política, con la Universidad de Salamanca, y espero que vaya todo bien, y seguiremos en contacto para ver los avatares, sobre todo de la constituyente. Y bueno, y también lógicamente del nuevo gobierno. De las Muchísimas elecciones. gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación, un gusto.